Y bueno amigos, ahora vamos con el último tipo de integrales que se resuelven mediante una sustitución trigonométrica adecuada. Vamos a entender que el primer tipo que vimos era del que tiene dentro de un radical un número o una parte numérica menos una parte algebraica. La segunda opción era cuando teníamos una parte numérica y una algebraica, sin importar el orden en que estuvieran, sumándose entre sí. El tercer tipo que vamos a ver es cuando tenemos una parte algebraica restándole una parte numérica. Vamos a ver a qué me refiero. Aquí es importante observar que dentro del radical tenemos una parte algebraica menos una parte numérica. Entonces vamos a sobreentender que el radical va a ser un cateto de un triángulo rectángulo como el que veremos a continuación, en donde nosotros vamos a colocar el radical en el siguiente cateto. Ahora también vamos a obtener la raíz cuadrada de la parte algebraica. El resultado sería 2x, parte que vamos a copiar en la hipotenusa. Luego tomamos la parte numérica y también obtenemos la raíz cuadrada, que para este caso nos da como resultado 1. Y esto lo vamos a copiar en el siguiente cateto. Vamos a recordar que en un triángulo rectángulo nosotros siempre vamos a colocar el ángulo en esta parte del triángulo, recordando que esto siempre se mantiene así. Lo que sí depende de la forma que hay dentro del radical va a ser la ubicación de cada parte. Notemos que anteriormente nosotros colocábamos el radical en la parte del cateto adyacente. Sin embargo, ahora lo estamos colocando en la parte del cateto opuesto. Había otra forma en donde se colocaba en la hipotenusa, pero esa forma solo es válida cuando tenemos un más dentro del radical. En este caso tenemos una resta. Luego es muy importante tener en cuenta que si la parte algebraica está de primero, luego hay un menos y la parte numérica está después, entonces lo que se encuentre de primero va a ser la hipotenusa y lo que se encuentre después del menos va a ser el cateto adyacente, pero esto es solamente válido cuando tenemos parte algebraica primero y parte numérica después. Recuerden que cuando hay un más en el centro, el orden de estos dos no es tan relevante. Y a continuación debemos de tener bien claro que aquí debemos de evitar utilizar el radical cuando queremos convertir esto a razones trigonométricas, pero también debemos de evitar que nos quede la variable en el denominador. Esta parte es muy importante, entonces debemos de buscar una razón trigonométrica que me deje la parte algebraica en el numerador y me deje la parte numérica en el denominador. Vamos a ver cuál razón trigonométrica me permite esta situación. En este punto vamos a recordar que secante de cita es lo mismo que decir hipotenusa sobre el cateto adyacente. Es decir que para este caso secante de cita sería igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Pero bueno, vamos a recordar que un 1 en el denominador siempre se vuelve imaginario. Sin embargo, para despejar la x, entonces nosotros podemos reescribir esto como secante de cita sobre 2 igual a x. Y de esta forma ya tenemos una expresión para sustituir esta x y para sustituir esta x, pero aún no tenemos algo para sustituir el dx. Para este caso la derivada de x sería igual a 1 sobre 2 por secante de cita por tangente de cita. Y de esta forma ya tenemos una expresión para sustituir el dx. Ahora vamos a reescribir la integral original haciendo las debidas sustituciones. Vamos a comprender que por esta parte nosotros habíamos dicho que esta x era lo mismo que secante de cita sobre 2. Es por esto que yo tomo esta x y la sustituyo por secante de cita sobre 2
elevado al cuadrado, porque la x estaba elevada al cuadrado. Luego vamos a recordar que por esa misma razón yo cambio esta x y la sustituyo por secante de zeta sobre 2. También habíamos dicho que dx era lo mismo que 1 sobre 2 por secante de zeta por tangente de zeta, y es por esto que este dx yo lo sustituyo por esta expresión trigonométrica. Y a continuación vamos a hacer una serie de procedimientos para simplificar esta expresión trigonométrica que en apariencia se ve muy compleja, pero realmente es bastante simple o similar a un trabajo de simplificación algebraica. Vamos a ver a qué me refiero. En este punto lo primero que vamos a resolver es esta potencia, lo cual va a quedar de la siguiente forma. Si se están preguntando qué pasó con este 1 multiplicado por el radical me deja completamente el mismo radical. Luego, este 2 lo multipliqué por secante y es por esto que aquí dice 2 por secante de zeta sobre 2. Aquí es importante observar que este 4 se puede cancelar con este 4 y el 2 también se puede cancelar con el 2. Es por esto que podemos reescribir la integral de la siguiente forma. De tal forma que ahora puedo cancelar este secante por este secante que tenemos por aquí. Y también dentro de nuestro radical, nosotros podemos aplicar una identidad trigonométrica que dice que secante al cuadrado de zeta menos 1 es lo mismo que decir tangente al cuadrado de zeta. Entonces, si cancelamos esto y además utilizamos esta identidad trigonométrica para hacer una sustitución dentro del radical, esta integral queda de la siguiente forma. Y bueno, en este punto nosotros podemos sacar raíz cuadrada de tangente al cuadrado, lo cual nos queda como resultado tangente de zeta. Haciendo esta sustitución dentro de nuestra integral, entonces nos quedaría... Y de esta forma, si realizamos esta multiplicación, el resultado sería tangente al cuadrado de zeta. Y reescribiendo la integral, nosotros nos debemos de recordar que la integral de tangente al cuadrado no la vamos a encontrar fácilmente en alguna tabla de integrales, sino que también debemos de recordar que tangente al cuadrado de zeta es lo mismo que decir secante al cuadrado de zeta menos 1. Teniendo en cuenta esta identidad trigonométrica y sustituyendo dentro de nuestra integral, entonces podemos afirmar que deberíamos de separar esta integral para encontrar el resultado. Y en este punto podemos encontrar una integral que es directa y se puede obtener en cualquier tabla de integrales. Recordemos que la integral de secante al cuadrado de zeta es lo mismo que decir tangente de zeta. También la integral de 1 es igual a la variable con que se está trabajando, pero aquí podemos observar que la variable es zeta. Entonces vamos a decir que la integral de 1 es zeta, y no nos podemos olvidar de la constante de integración más c. Sin embargo, en este punto debemos de recordar que no habíamos trabajado en una integral que estaba en base de x. Más bien, la variable con que se trabaja ahora es con la variable zeta y no podemos aceptar esto como una solución de la integral inicial. Es por esto que debemos de recordar el triángulo que hace un rato habíamos trabajado. Vamos a apreciar que en este triángulo, si nosotros queremos pensar en la razón tangente, tendríamos que hablar de opuesto sobre el adyacente. Entonces, podemos sustituir la razón tangente por el radical sobre 1. Pero bueno, vamos a recordar que el 1 en el denominador es imaginario. Luego, según la expresión, seguiría menos el ángulo zeta. Sin embargo, nosotros no sabemos a qué es igual el ángulo zeta. Para esto vamos a tener que realizar un pequeño razonamiento sobre el triángulo que tenemos en esta sección. Pensemos que la razón coseno de zeta es lo mismo que decir 1 sobre 2x. Si nosotros queremos saber a cuánto equivale el ángulo zeta, entonces vamos a decir que zeta es lo mismo que el arcoseno de 1 sobre 2x. Vamos a entender algo importante en este punto,
y es el hecho de que nosotros debemos de recordar que cuando en el colegio o en matemática general se quería determinar la medida de un ángulo, se presionaba en la calculadora Shift-Sem, Shift-Cos o Shift-Tam, lo cual para nosotros no se va a llamar más así. De aquí en adelante esto se va a llamar Arcosem, Arcocos y Arcotam, lo cual simplemente quiere decir que es una razón trigonométrica inversa, y el valor del ángulo sería igual a aplicar una razón trigonométrica inversa al resultado de coseno, que para este caso es 1 sobre 2x. Entonces, en lugar del ángulo θ, nosotros podemos escribir arcoseno de 1 sobre 2x y no nos podemos olvidar de la constante de integración. Es decir, el resultado final de nuestra integral sería esta expresión algebraica. Y esto es todo por este video. Muchas gracias.